En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, es martes, vamos ya avanzando en la semana, hoy con las temperaturas ligeramente más calurosas, por supuesto en comparación con el día de ayer, informaciones que nos hablan cómo fue fluyendo ayer todo el tema de la vacunación en los menores de 5 a 11 años, como estaba previsto. Hay mucha preocupación porque la participación en las escuelas ha sido más o menos tímida. Sabemos que muchos padres esperan, tratándose de sus hijos, a ver cómo va fluyendo la cosa. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud Pública ha estado explicándose las diferencias en las dosis de Pfizer, las dosis de Sinovac, la seguridad en todo el proceso de vacunación, las implicaciones que esto tiene. Y ahí, entre una cosa y otra, señores, avanzamos en el día con informaciones nuevas en el ámbito internacional. Una, bueno, yo no sé si buena, la otra muy mala, y tiene que ver con los precios del petróleo, del barril de petróleo, señores, siguen avanzadas. Una cosa increíble. ¿Por qué? Por la situación que se está viviendo ahora en Ucrania. Todos esos nervios han disparado el precio del barril del petróleo a $96 el barril. Y eso es muy malo para estos países, sobre todo para estos países más empobrecidos, ¿no? Sigue siendo récord, ¿no? Las cifras respecto a años anteriores. La referencia es el año 2014, hacía 7 años aproximadamente que el precio del barril de petróleo no alcanzaba esos niveles. Ya ustedes saben el impacto que eso va a tener absolutamente en todo el movimiento de la economía, el petróleo, los combustibles y todo lo que mueve los combustibles. Eso es una muy mala noticia, definitivamente. Esperemos cómo el curso de los acontecimientos se desarrollan, porque a pesar de los titulares del día de hoy que dan cuenta en ese tremendismo norteamericano que habla de la inminencia de invasiones a Ucrania de parte de Rusia y demás, y todo ese manejo mediático que se ha hecho, al que no vamos a entrar ahora en consideraciones porque ya podríamos agotar entonces después una transmisión para explicar un poco todo eso, por supuesto, desde la perspectiva nuestra, desde la lectura que hacemos respecto a este caso, que no es tan así como lo presentan las agencias de prensa internacionales, en el sentido de que eso es un tema ruso-ucraniano, y no es verdad. Ahí hay un tema de multipolaridad que no acepta, por ejemplo, Estados Unidos, que desde la Guerra Fría apostó a la unipolaridad, y ahora en situaciones bastante críticas yo creo que está internamente la primera potencia del mundo, porque muchas políticas que no han avanzado o no han dado las respuestas requeridas de temas fundamentales, pues lo colocan entonces en una situación complicada. El tema migratorio, por un lado, el tema mismo de la pandemia, la recuperación de la economía, ¿no? Mientras en términos económicos avanza China, en términos armamentistas avanza Rusia, en fin, esa es otra discusión. Bueno, y bastante aleccionador también para Estados Unidos lo que ocurrió, señores, en el día de hoy, la mañana temprano, la extradición precisamente por parte de Estados Unidos del expresidente, el presidente saliente. Apenas 2 semanas hace que salió Juan Orlando Hernández de la presidencia de Honduras. Un país que ha estado en unas situaciones bastante críticas, ¿no? De los países más empobrecidos de América Central. Con el ascenso ahora de Xiomara Castro, con todos los retos que esto implica, pero sobre todo, señores, la salida de Juan Orlando con su hermano preso en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua, vinculado a temas del narcotráfico, y óyeme, la actitud de Estados Unidos cuando se produjeron esas elecciones en Honduras, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, una cosa que fue un fraude colosal. Sin embargo, siempre hacíamos el comentario respecto a lo que había sido por el nivel de selectividad para algunos que piensan y siempre tienen como referencia el caso de Venezuela, del que no vamos a entrar en consideraciones, si es de acuerdo, si no es de acuerdo, no, eso es otro tema. Siempre he creído en el tema de la autodeterminación de los pueblos, que si lo que pasó en Bolivia, ustedes recuerdan, ¿verdad?
con el golpe de Estado que se dio al MAS, con lo que fue la salida de Evo Morales y después la vuelta y la situación en la que se encuentra Áñez ahora. Y cuando hacíamos referencia a lo que pasa en Honduras, siempre decíamos, Honduras no tiene el litio de Bolivia ni tampoco el petróleo de Venezuela. Por eso quizás los Estados Unidos y con la ONU misma a la cabeza, de alguna manera legitimaron ese fraude colocal que con Juan Orlando Hernández a la cabeza, se impusieron en Honduras, y en estos años de gobierno de Juan Orlando Hernández, señores, dejaron a Honduras en un caos frente a un desastre que ya venía viviendo. Fueron esos mismos conspiradores que hicieron salir con la sábana en un canto al expresidente Manuel Zelaya en 2009, que por cierto vino a tener aquí a la República Dominicana. Entonces, ustedes se dan cuenta, precisamente ese mismo gobierno de Honduras que apañó a Estados Unidos porque ellos nos intervinieron, no, ni siquiera con esas intervenciones de baja intensidad como ellos han hecho en otros países, alegando precisamente, alegando en el caso, por ejemplo, de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro respecto a la imposición que quisieron hacer de Juan Guaidó, porque es que esas no fueron unas elecciones ni legítimas, ni democráticas, ni transparentes, y usted quiere ver la opacidad tan grande y la imposición que fue de ese tipo, que ahora ellos lo extraditan por acciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico con un hermano en cadena perpetua, y la actitud no fue la misma, que ellos han mantenido con esos países que han tenido gobiernos alternativos, para mal, para bien, por supuesto, producto de lo que ha sido toda la crisis de los partidos en América Latina. Entonces, no fue lo mismo, no es lo mismo para Estados Unidos, Honduras, que Venezuela, Honduras que Bolivia. Sin embargo, mira cómo ahora la verdad que les da en la cara, y ellos mismos han tenido que extraditar a ese presidente presuntamente delincuente, que ellos miraron para otro lado frente a las denuncias a nivel internacional, incluso de la chapuza. Fue algo rastrero el gobierno y las elecciones, el resultado de las elecciones en la que Juan Orlando Hernández se instaló ahí, y ahí está. Probablemente termine igual que el hermano, condenado a cadena perpetua. O sea, y yo creo que eso debe ser aleccionador. Señores, aquí en el patio, además del tema de la vacunación, el tema constitucional que hemos hablado durante todos estos días, que yo sigo insistiendo que deberíamos de pensar ya en la constituyente. Yo creo que nosotros debemos ir poniéndonos a tono si queremos participación de todos y todas en medio de todas estas discusiones a lo que tenemos derecho. Además de todo esto que lo hemos tratado y que vamos a pasar rápidamente a un tema que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Y aparte de la insistencia, y que hoy conocerá, por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, la solicitud de Jan Alain, que quiere que el país entero se arrodille y le pida perdón, o que saquen todos los temas que digan que Jan Alain presuntamente no actuó con la transparencia debida, creyéndose o pensándose que todavía él sigue frente a la Procuraduría General de la República con todos los poderes, tantos poderes que cuando hacía una rueda de prensa el señor Jan Alain se parqueaba ahí, decía lo que iba a decir y no había posibilidad ni siquiera de que los periodistas le puedan preguntar, en una limitación de lo que es el ejercicio del periodismo. Cree que es la misma situación, y entonces de manera errática está pretendiendo que todas las informaciones, que no son más que contar la historia a través de las fuentes que han dicho que Jan Alain tiene que probablemente ir a un juicio de fondo y que tiene que dar cuenta a la justicia y que por eso guarda prisión preventiva. Entonces pretende que no solamente se le pida perdón, que el asunto simplemente es salir libre, pura y simple, y que no se hable más de esto. No, Jan Alain, ya no eres el procurador con todos esos poderes, que implicaba incluso perifoneros al servicio para decir lo que simplemente a ti te caía bien y te hacía ver bonito. No, ya no estamos en los tiempos en los que te dabas el lujo incluso de importar tus guaruras
como fueron los guaruras franceses. La situación es distinta y respecto a lo que estás pidiendo, hay antecedentes definitivamente aquí en el país y fue lo que pasó, referíamos con el periódico Acento, donde hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que decía que no, que el derecho a informar es algo que no se puede violentar. Y aquí lo único que ha hecho la prensa es informar que usted está siendo cuestionado y que tendrá que ir a un tribunal para demostrar. Eso sí, presuntamente usted es inocente hasta tanto se pruebe en contrario, pero mientras tanto hay hechos que se mencionan, que se nombran, por lo que usted está guardando prisión preventiva en esas cárceles tan dignas, por cierto, como ponderaba en su momento. Decir además, señores, que las informaciones fluyen y van de voz en voz y tienen que ver con el hecho de que ya no solo es Pagán el que está pagando por haber utilizado los recursos que no le correspondían. No, se está diciendo que además de Pagán, hay otros que están devolviendo el dinero que les robaron al erario. Hay otros funcionarios que los nombres saldrán en su momento y que de manera callada y tranquila con ese Ministerio Público que hasta prueba en contrario ha actuado con niveles de independencia. Ese Ministerio Público ha estado y ha tenido la colaboración de exfuncionarios de los que no tenemos los nombres o por lo menos no estamos autorizados a decirlos todavía, porque son parte de la investigación, que están devolviendo los robados. Sí, así mismo es. Muchos funcionarios que sin que se haya aprobado la ley de extinción de dominio simplemente están poniéndose donde el capitán lo vean, haciendo las colaboraciones correspondientes y devolviendo eso que con tanto ímpetu y casi frenesí y gritado como un derecho fundamental de los dominicanos ha sido precisamente que los queremos presos, pero sobre todo que devuelvan los robados. Pues sí, hay muchos que están devolviendo los robados. Señores, si ustedes no se roben los likes, si les gusta esta transmisión, vamos a compartir, vamos a invitar a otras personas también para que se suscriban a este canal de YouTube, agradeciendo como siempre a la cooperativa Mamoncito y agradeciendo a Sardinas y Mar, pero sobre todo a ustedes por el seguimiento. Así es que los que no se han suscrito, a suscribirse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.